sin duda nos acerca ya más a estos 15 días que quedan para las elecciones del 7 de febrero del 2021, estos comicios tanto presidenciales así como para asambleístas nacionales, provinciales y el Parlamento andino. Y sin duda, pues esta noche también estaremos reflexionando alrededor de esta temática y por sobre todo lo que fue los debates que se llevaron, que fueron obligatorios el sábado 16 y el domingo 17 de enero, organizados por el Consejo Nacional Electoral, en donde los 15 candidatos y la candidata pues asistieron y pudimos de alguna manera escuchar, quizá más que propuestas concretas, pues sí ciertas ideas que se pusieron ahí. Mucho se ha hablado si realmente lo que escuchamos aquel día las y los ecuatorianos fue un debate o más bien un foro, pero sobre eso estaremos ya esta noche con expertos conversando sobre este tema. Mi nombre es Pedro Gutiérrez, igual le agradezco a Juan Andrés Merchán en los controles en la cabina de la Suprema Estación y les recordamos que estamos ya en el Facebook Live, así que vayan a Sin Etiquetas 96.1 y escúchenos e interactúen con nosotras, nosotres y nosotres. Cris. Así es, Pedro. Muy buenas noches con todos, con todas y con todas quienes nos están escuchando un domingo más aquí en Sin Etiquetas. Yo creo que este es uno de los temas que más ha bombardeado las redes sociales, pero que también más preocupados nos tiene a los y las ecuatorianas. Es urgente analizar cuáles son las propuestas y cómo quieren llegar los siguientes candidatos o los candidatos más fuertes a la presidencia del Ecuador este próximo febrero. Pedro, bienvenido, buenas noches. Así es, muchas gracias, Cris. Iniciamos este nuevo programa de Sin Etiquetas en rumbo a las elecciones 2021. Pedro Mosquera les saluda desde la ciudad de Cuenca y agradece por conectarse domingo a domingo con nosotros. Las elecciones 2021 están a la vuelta de la esquina y desde Sin Etiquetas queremos abrir una ventana para ver y escuchar las propuestas y posturas de quienes buscan hoy nuestros votos. Esperamos generar un espacio que nos permita entender, pero sobre todo debatir para tomar una decisión informada este 7 de febrero. Estamos en vivo en nuestras redes sociales, en Facebook Live, y hoy también estaremos tomando sus comentarios y preguntas para generar una interacción aquí. Vamos, Pedro, con el primer tema. Así es, pues esta noche vamos a hablar, como ya lo decíamos, de lo que fue este debate presidencial del anterior fin de semana que tuvimos que adelantar el programa justamente por esa cadena nacional que todos los medios de comunicación tenían que unirse justamente para conocer estas propuestas. Así que vamos a hablar sobre las elecciones 2021, un análisis del debate presidencial del Consejo Nacional Electoral. Esta noche nos acompaña, estamos con John Cajas Guijarro. Él es candidato a doctor en Economía del Desarrollo por Flaxo, Ecuador, profesor titular de la Facultad de Economía de la Universidad Central del Ecuador, ha sido profesor de varias universidades, de la Escuela Politécnica Nacional, la Universidad Técnica del Norte y Flaxo. Autor de artículos y libros sobre economía política ecuatoriana y mundial, ocasionalmente asesorado a movimientos sociales y políticos. Estamos también con Fernando Bustamante, él es político y académico ecuatoriano. Cuenta con un PhD por la Universidad del MIT en Estados Unidos y una extensa carrera en política y el sector público. Fernando ha ocupado escaños en la Asamblea en el año 2007 y 2013 con el movimiento Alianza País, del que salió en 2015. Asimismo, estuvo al frente del Ministerio del Interior en el año 2008. Además, Fernando tiene una amplia trayectoria en la academia, donde ha liderado diferentes investigaciones y cátedras en instituciones de alto nivel como la Flaxo y la Universidad San Francisco de Quito. Así que este es el panel que nos acompañará. Esperamos que se pueda unir. Estaba también invitada la doctora Pamela Aguirre, que es docente investigadora de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil. Así que con esto iniciamos, Cris. Así es, y sin duda queremos conocer, gracias tanto a John como a Fernando, que han prestado su tiempo este domingo para analizar desde una óptica sí juvenil, pero también preparada. No quiero dejar pasar un Twitter que decía que a los jóvenes nos ponen 2 o 3 TikToks y vamos a votar por ese candidato. Nuestra idea en este programa es justamente analizar temas que son realmente importantes, económicos, derechos humanos, coyunturales, género y sobre todo qué tipo de política es la que estamos construyendo en el país. Si estamos construyendo youtubers, y decían influencers, o si estamos construyendo realmente políticos y políticas preparados. Así que, sin más, quisiéramos comenzar analizando brevemente, ahí quisiera comenzar, Fernando, brevemente con cuál es la opinión
que merece que tengamos tantos partidos políticos y tantos candidatos. Muchos y muchas de las ecuatorianas nos desayunábamos recién que habían candidatos que nunca antes se habían visto o que realmente jamás han tenido una trayectoria política y estaban sentados y sentada, pues hay una candidata mujer en este proceso de debate donde se hicieron preguntas, además en varios ejes. Entonces, ¿qué es lo que decimos a las democracias que por lo general nos dicen hay que tener o 2 o 3 fuerzas máximo y además los recursos que se dan a cada uno de estos partidos y a cada uno de estos candidatos y candidatas? Bienvenido, Fernando. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con ustedes y gracias por la invitación. Es la primera vez que la última vez que me entrevistó alguien fue Diego Oquendo, así que hemos cambiado bastante el marco de edad, ¿no? Pero me encanta poder estar con personas que no sean dinosaurios como yo. A ver, empezamos por la pregunta, ¿sí? Yo no sé si hay 16 partidos políticos que estén terciando en las elecciones. La pregunta más bien me diría, ¿hay algún partido político? ¿Qué cosa es un partido político? Para que una agrupación, para que una etiqueta pueda calificarse como tal, se requieren algunas condiciones, más allá simplemente de haber conseguido una etiqueta en el Consejo Nacional Electoral. Y tal vez la primera cosa que tenemos que abordarnos es, ¿existen partidos políticos en el Ecuador? De todos los que se presentan, ¿hay alguno que efectivamente merezca tal nombre? Lo que yo siento no es que haya una sobreabundancia de partidos, es una carencia de partidos. También me hago la pregunta de si la figura del partido político, tal como lo entendió la política moderna de los siglos XIX, XX, es posible todavía. Porque siempre se dijo, y tal vez esto se convirtió en un dogma y reflexivamente aceptado, que una democracia electoral sin partidos políticos era inviable. Sin embargo, ahora estamos viendo, no solo en el Ecuador, sino en muchísimas partes del mundo, una desintegración de la figura del partido político como la conocíamos. Una estructura orgánica, más o menos burocratizada, con militantes y activistas de tiempo completo, o por lo menos más o menos profesionalizados, que tiene un ideario, unos documentos, que emite una serie de... que trata de formar a su gente en una determinada visión del mundo. Y yo me pregunto si la figura del partido, es una pregunta, no tengo certeza sobre lo que voy a decir, pero quiero plantear esto como una inquietud. ¿No será, por qué es que hacen crisis los partidos políticos en casi todas partes del mundo? ¿Por qué los viejos partidos políticos pierden credibilidad en muchísimas partes del mundo? No digo en todas, pero la tendencia parece ir en ese sentido. Ciertamente en nuestro país es así. De los partidos políticos históricos que han habido en este país, ¿cuál sobrevive? ¿Cuál todavía tiene chance? ¿Cuál está todavía presente? No. Casi todos son etiquetas absolutamente nuevas, ¿no? Y hablo de etiquetas, porque no sé si son agrupaciones efectivamente de gente organizada que se mantiene más allá de ir, bueno, cuando se podía hacer concentraciones y marchas, ya ni eso tampoco, o simplemente, no sé, hacer propaganda electoral. Un partido político, uno podría verlo como una especie de sistema de comunicación. Por ejemplo, para convocar a la gente a una manifestación, o para ir a votar, o para difundir un ideario, un programa, unas propuestas. ¿Qué cambió en la forma en cómo nos comunicamos de manera tan radical que tal vez hace necesario repensarlo cómo eran las cosas en el tiempo del papel impreso? O sea, ¿cuál era el gran método de comunicación de los políticos? La octavilla, el panfleto, el libro doctrinario, la pintarrajeada, que es una forma de escritura no en papel, pero sí en físico, ¿no? Que era el cartel. Todo eso parece un poquito antidiluviano hoy día, ¿no es cierto? Creo yo. ¿Cómo nos estamos comunicando virtualmente? O sea, ¿a quién se le ocurre ahora andar distribuyendo octavillas? ¿A quién se le ocurre? Las pintadas incluso ya aparecen un poquito, aparte de que hay problemas logísticos reales para hacerlo, ¿no? Los carteles que ustedes han visto, los grandes pósters que se ven en algunas carreteras, que para cumplir con la formalidad de que se le está dando visibilidad a los distintos partidos, son una formalidad, ¿no? ¿Dónde se hace la propaganda? ¿Dónde se hace la comunicación?
cómo se establecen las redes. ¿Cómo hizo, por ejemplo, el presidente Trump de los Estados Unidos su plataforma política? A través de redes sociales. Le cortaron las redes sociales en un acto que, en mi juicio, podría estar bordeando la censura, ¿no? Y su capacidad de movilización y de presencia se vio seriamente dañada, ¿no? ¿No será, pregunto yo, y lo abro como un elemento de discusión, que estamos pidiendo a gritos algo que ya no es pertinente? Y que tal vez tendríamos que concentrarnos en pensar cómo efectivamente se realiza la comunicación política en los tiempos contemporáneos, por qué conductos, con qué recursos culturales, con qué instrumentos intelectuales y morales, qué significa la comunicación, por ejemplo, por el Twitter, o por el WhatsApp, o por las otras plataformas que compiten con WhatsApp, ¿no? Esas son las preguntas. Yo creo que tal vez estamos luchando desesperadamente por mantener vivo, ¿no es cierto?, el correo con estampillas. Sí, por muy romántico que sea eso de escribirle una carta a alguien, voy a ir al correo, franquear, poner estampillas. Creo que luchar por sostener eso es tan complicado como seguir luchando por sostener las formas partidistas como las conocimos históricamente. Esa sería mi primera respuesta, la primera inquietud de ustedes. Muchas gracias, Fernando. Y pues para iniciar igual, John, creo que es importante un tema transversal, digamos, en lo económico. La última pandemia, la pandemia que seguimos viviendo en este momento por la COVID y frente a las elecciones, han habido muchas propuestas que por un lado se miran demagógicas, por otro lado se miran digamos, como una copia a lo que otros países han hecho, pero por sobre todo hay esta gran incertidumbre de que hay un gran problema económico en el país, ¿no? Que no se puede sostener justamente ciertas propuestas que suenan a populismos u otras que simplemente suenan a declaratorias, ¿no? Que tal vez no se concreten en una política pública o no se concreten en decretos ejecutivos. ¿Cómo iniciar con una primera mirada desde lo económico? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Igualmente es un gusto poder conversar un poco sobre esto y quisiera partir, bueno, planteando que lo que escuchamos el otro día en este foro, porque debate creo yo que no dio mucha pauta para ello, fue básicamente una suerte de mar de propuestas, de ideas, a veces muy desordenadas, muy caóticas y muy poca profundidad respecto a las propuestas, ¿no? Es decir, a ratos parecía que había candidatos que incluso ese momento, en medio de la improvisación, estaban planteándose alternativas. De hecho, yo hace unos días había escrito un artículo justamente sobre este tema, comentando que, bueno, era como que en 2 minutos o menos incluso, los candidatos recién se planteaban la duda de, bueno, ¿cómo salvamos al país en términos económicos? Entonces, cuando uno leía o escuchaba esas propuestas de 2 minutos o menos, yo a veces decía, bueno, capaz que incluso un estudiante de economía con un poco de calma y preparación plantea algo mucho más sensato. Entonces, yo creo que ese es un primer punto que quiero destacar y es esta ausencia no solo de planificación, no solo de coherencia, sino incluso de interés. Hay una falta de interés por tratar de plantear los verdaderos problemas que tenemos y las salidas que necesitamos. Entonces, yo creo que eso se puede ver, por ejemplo, en los planes de gobierno. Cuando uno revisa los planes de gobierno de las diferentes candidaturas presidenciales, sobre todo, ¿qué empieza a encontrar? Yo encontré, y no voy a mencionar la organización solamente para no entrar en polémicas mayores, yo encontré incluso una organización política que plagió literalmente un artículo que yo escribí sobre la situación económica del Ecuador hace un par de años. O sea, yo mismo me sorprendí porque uno empieza a decir, bueno, quiero saber qué proponen, qué buscan, y encuentro 8 hojas copiadas y pegadas de un texto que yo mismo había escrito hace un par de años, que bueno, esta organización política simplemente cogió y rellenó el plan para cumplir con el formalismo. Entonces yo creo que eso es, o sea, da muestra ya a un nivel extremo de que no estamos ni siquiera nos estamos planteando la realidad de la situación económica que vivimos, y obviamente eso se refleja en propuestas que a ratos son desestructuradas. Pero esto tampoco debe sorprendernos, es decir, el Ecuador está en esta situación de no aclarar su rumbo ya desde hace varios años.
El propio gobierno tiene esa característica, a mi parecer. Un gobierno que al inicio presentó una propuesta económica mixta, a ratos progresista, a ratos ya alejándose del progresismo, y después fue acercándose a una agenda más neoliberal, pero sin aclarar el rumbo, sino hasta el final. Y hasta el final no tenemos claro, bueno, cuál mismo era la propuesta económica del gobierno. Tal punto que hasta el acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional en 2019 se cayó y tocó firmar uno nuevo por esta incapacidad de definir rumbo. Entonces yo creo que eso mismo se está trasladando y se está viendo a nivel de las candidaturas. No hay una propuesta estructurada, no hay, o sea, yo creo que no hay ni siquiera el ejercicio de sentarse una hora, 2 horas y decir, bueno, a ver, ¿cuál es nuestra propuesta para sacar adelante al país y cuál es el rumbo que queremos darle, indistintamente de la corriente? O sea, a mí me parece que eso marca bastante de la discusión que estamos viendo. Por ejemplo, ¿no? Escuchamos propuestas como, y sin criticar a nadie en particular, sino más bien a la idea esencial de las propuestas. Vamos a extraer oro de celulares. ¿Estimaciones de cuánto se puede extraer de ahí o no? No las he visto. Vamos nosotros a exportar agua, barriles de agua, y después reacomodamos el discurso para que suene más coherente. O vamos a proponer reducir impuestos, vamos a quitar el impuesto a la salida de divisas. Ok, vamos a quitar impuestos en una situación fiscal bastante delicada, en donde este gobierno tuvo que esperar a que lleguen recursos del Fondo Monetario para cerrar el año, e incluso pagar sueldos. O sea, no se podía pagar sueldos hasta que no llegaran recursos de deuda. Y tenemos otra serie de propuestas más. Por ejemplo, otro candidato dice, vamos a armar un fondo de reactivación económica productiva con más deuda, 6.000 millones de deuda, más o menos. Entonces, ¿qué es lo que estamos escuchando? O sea, como que ideas, pero sin claridad de, bueno, incluso ideológicamente, ¿a qué quieren los candidatos? He escuchado candidatos de derecha proponer reducir impuestos, eliminar impuestos, pero al mismo tiempo se plantean apertura económica, o sea, un caos, un completo caos que hace ver que aquí lo que están es buscando votos. Y eso es peligroso. Esto es peligroso porque se está viendo lo que ya se vio en las elecciones anteriores, y es la falta de alternativas para la gente. Entonces la gente empieza a escuchar esto y sea quien sea, uno ya dice, bueno, me van a dar $1.000, me van a dar $1.000 en épocas en las cuales ni siquiera se ha podido cerrar las cuentas fiscales, con una deuda externa que está por más de 63.000, perdón, una deuda externa interna, que está por más de 63.000 millones de dólares. O sea, obviamente sin los detalles de las cifras, pero la gente empieza a decir, bueno, me están tratando de vender cuentos. Entonces, yo creo que eso marca en general, ¿no? Este contexto. Y para cerrar esta primera parte, solo también quiero agregar eh, que, repito, esto no es nuevo. ¿Cuándo? Más bien yo replanteo la pregunta, ¿y cuándo realmente en el Ecuador nos hemos decidido hacer un buen diagnóstico de lo que está pasando? ¿Cuándo nos hemos decidido a decir, bueno, más allá de corriente política, sentémonos y aunque sea, acordemos cuáles son los problemas? O sea, eso creo yo que ya es un reflejo de que como sociedad no somos capaces de plantearnos los problemas más de fondo y estructurales, sino que siempre estamos en la coyuntura, en el que pasa hoy, lo que pasa mañana, y no más allá, ¿no? Y eso creo que nos va a cobrar caro porque la pandemia está provocando la peor crisis económica del capitalismo desde la Segunda Guerra Mundial. Y de esta crisis muchas personas no van a salir vivas, eso es obvio, ya tenemos más de 40.000 muertes en exceso, pero aparte de ello, esto le va a costar a muchas generaciones. Entonces es el mayor problema económico, político, social que vivimos, y no veo a nadie diciendo, bueno, sentémonos por un momento y pensemos de aquí a 10, 20 años qué va a ser del país. Muchas gracias, John. Y yo me quedo con lo que nos indica sobre la crisis económica que ha generado la pandemia y cómo esto realmente ha puesto en evidencia muchas situaciones de desigualdad, de esta falta de diagnóstico, como indicas. Y quisiera volver un momento a Fernando con lo que estaba indicándose hace un instante, ¿no? Como este contexto donde ya todo ha cambiado, nosotros no nos comunicamos de la misma forma, no nos conectamos de la misma forma. Y en ese sentido es importante que por la misma crisis que vivimos hoy pensemos en temas de sostenibilidad, ¿no? Y cómo nosotros podemos proyectarnos a largo plazo. Este tema de la sostenibilidad recae sobre 3 pilares fundamentales: la economía, los derechos humanos y el medio ambiente, ¿no? Sobre la economía ya nos habló un poco John, y me quisiera centrar un poco más sobre el tema de la naturaleza, ¿no? Y que la sostenibilidad es básicamente asumir que la naturaleza y el medio ambiente son una fuente agotable de recursos y que por eso es necesario
protegerla y cuidarla. Vemos que hay algunos candidatos que tienen, digamos, esta línea conservacionista o tal vez un par de propuestas que podrían considerarse ambientalistas. Y me gustaría preguntarle, Fernando, ¿usted cree que estos candidatos realmente tienen esa visión de promover la sostenibilidad a largo plazo a través de lo social, de lo económico y lo ambiental? ¿O cómo ve usted esta situación? Bueno, yo voy a confesar algo. Yo no he terminado de estudiar todos los programas. Estoy haciéndolo. Pero cada uno tiene con el promedio 50 páginas. Y quiero prestarles una cuidadosa y respetuosa atención. Aunque me temo, como ustedes también se temen, de que buena parte de lo que ahí está es simplemente para cumplir con un formalismo. Y no es como los buenos modales, ¿no? O sea, son las cosas que hay que decir porque son, como también hay que saber saludar bien, ¿no? Pero haciendo como que fuera en serio, como que lo que ahí se dice en realidad se pensara, lo cual es un supuesto un poco heroico, pero permítanmelo. Sí, hay varias candidaturas que hablan del tema. Sin embargo, también sobre el tema ambiental hay muchos enfoques posibles. El ambientalismo no es uno. Hay ambientalismos y hay ambientalismos. Y hay, creo, en algunos casos hay que descartar lo que están diciendo porque en realidad es por cumplir con algo que en este momento es políticamente correcto. Se ha hecho políticamente correcto. Hay visiones, a mi juicio, en algunos casos, eh, tremendamente confusas de qué significa la sostenibilidad y qué implica. Hay políticas que se plantean que no se han pensado suficientemente bien las implicancias que tiene tratar de aplicarlas seriamente, ¿no? Eh, Creo que sigue siendo dominante el paradigma del desarrollismo como fue clásicamente en la modernidad capitalista planteado, el crecimiento económico, la riqueza, la explotación de la naturaleza, en fin, lo que fue lo clásico, sigue siendo el paradigma dominante. No digo que no aparezcan otras cosas por ahí, pero falta mucho para que eso se abra primero una conciencia adecuada de cuál es el problema. Porque hay mucha gente que cree que ambientalismo es no botar basura, ¿no? O qué sé yo, eh, no, no usar bolsas plásticas. Eso ya es ambientalismo, pero a veces la gente se reduce a cosas muy, muy específicas y que a veces tienen un valor muy pequeño o no van al fondo del problema. Pero eso te diría, o sea, yo creo que en esta comunidad nacional todavía, pero ahora no nos espantemos, en el mundo entero todavía las posiciones postmaterialistas son minoritarias y peor en los países en vías de desarrollo, ¿no? Estamos todavía, nosotros somos como que estamos lanzando las primeras carabelas muy orgullosos de que nuestros astilleros puedan producirlas cuando al lado están pasando los transatlánticos de vapor, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, yo creo que todavía mucha gente piensa que primero tenemos que desarrollarnos para pensar en el medio ambiente, ¿no? Y luego entonces, como un lujo que uno se da porque ya es desarrollado, entonces ya como los alemanes o los noruegos, hay otra gente que piensa que nosotros no tenemos que dar nuestro aporte a la lucha contra el cambio climático porque los grandes consumidores de carbono o de otras contaminantes son los grandes países industrializados y les toca a ellos, con lo cual creo que excluimos nuestra pequeña pero real responsabilidad, ¿no? Pero tampoco hay un debate muy importante sobre qué cosa mismo quiere decir eso del ambientalismo. Hay mucha consigna, hay mucho lema, hay mucho eslogan, hay mucho soundbite, pero yo no sé hasta qué punto hemos internalizado realmente el tema, ¿no? Ahora les digo, o sea, ni siquiera en Alemania, que es uno de los países donde el Partido Verde ha adquirido más fuerza, es la posición hegemónica, ¿no? En ese sentido, nos gustaría también profundizar en algunos temas que creemos que es muy importante. Casi todos los candidatos y la candidata hablan de la corrupción, de cómo van a eliminar aspectos de corrupción, por un lado, endureciendo penas, por otro lado, con educación cívica desde la escuela, y por otro lado,
digamos, enjuiciando a políticos que tengan un historial delictivo o que se pretenda que han cumplido o han robado al país. Pero esto nos llama mucho la atención cuando vemos a expresidentes nuevamente tratando de llegar a la presidencia. Uno de ellos es Lucio Gutiérrez, quien además sostiene que él fue víctima de varios ataques y desestabilizaciones a su gobierno. En el tema de corrupción, Guillermo Lasso sostiene y propone endurecer penas también, y Arauz sostiene que hay que devolver la patria a donde estaba con el gobierno del economista Rafael Correa. John, en ese sentido, ¿qué podemos esperar sobre el tema de corrupción y sobre esta desesperación de los candidatos del castigo o de la educación o únicamente, creo yo, de nombrarla porque es políticamente correcto? Bueno, cuando hablamos de este tema siempre me acuerdo de un libro de Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra. Nietzsche tiene un temita bien chévere en ese libro que es el tema del eterno retorno, que sin entrar en mucho detalle, ¿no? ¿Cómo sería la vida si una y otra vez estuviéramos repitiendo lo mismo exactamente igual? Y este tema de la corrupción y la discusión sobre se va a hacer esto, lo otro o aquello, me recuerda eso, o sea, me recuerda a esa típica lírica en donde siempre cada candidato o incluso cada dignidad, ¿no? Ya cuando ya ganan, se inflan el pecho y empiezan a decir, vamos a atacar la corrupción haciendo A, B, C y D, en ciertas épocas decimos, vamos a traer organismos internacionales para que hagan veedurías, vamos a, por ejemplo, lo de la ley de extinción de dominio, que cuánto costó que se apruebe, vamos a cortarle las manos a los corruptos, lo que sea, ¿ya? Entonces, a mí en lo personal, yo no espero nada. O sea, yo no espero nada. De hecho, espero que más bien las cosas empeoren. ¿Y por qué? Porque más allá del candidato que gane, hay unas estructuras a escala multinacional que están dominando, que es el narcotráfico, que es la trata de personas, y una serie de, yo diría las nuevas, bueno, ni tan nuevas, ¿no? Las transnacionales que están dominando, pero que no les ponemos nombre, ¿no? Los grandes carteles de la droga, etcétera. Cada vez es más común que incluso escuchemos gobiernos que sea de manera abierta o por debajo, tienen que transar y negociar con ciertos grupos criminales para tratar de contener en algo la violencia. Veamos el caso de El Salvador, por ejemplo. Entonces, yo creo que esto responde igual que el resto de temas que mencionaba al inicio, ¿no? O sea, no hay una discusión más de fondo y estructural sobre el tema. O sea, el tema de la corrupción es un tema de ética, de moral, de principios. Claro, vamos a darles clases de ética y moral a niños que ni siquiera han tenido un desayuno, a personas sin trabajo cuya única opción es, bueno, en mi mochilita voy a llevar 1 kilo de droga o qué sé yo, o por $200, como a veces, alguna vez escuchaba un relato allá en Guayaquil, en ciertas zonas, por $200, $300 algún adicto puede dedicarse al sicariato. Entonces, ¿con qué calidad moral incluso? Las dignidades hablan de corrupción, ¿sí? Hablan de que vamos a atacar y enfrentar la corrupción, cuando resulta ser que han hambreado a la población de una u otra forma. Entonces, para mí esto no es más que otro reflejo de esa falta de una discusión profunda, que ya no es ni siquiera una discusión del país, ya es una discusión más profunda de hacia dónde vamos como sociedades. Y si quisiéramos ir un poco más allá, ¿cómo vamos a nivel de modernidad y de civilización? Eh, claro, por ejemplo, en economía. En economía nos encanta hablar de cómo está la situación de la producción, cómo podemos alcanzar mayores niveles de eficiencia, cómo controlar el gasto fiscal, etcétera. Pero casi nunca nos atrevemos a hablar de, por ejemplo, cuál es el impacto de estas organizaciones criminales transnacionales, por ejemplo, en la dolarización. ¿Es sostenible la dolarización sin estos flujos ilegales? Yo creo que no. ¿Cómo podemos nosotros entender la economía de la gente sin darnos cuenta que la corrupción muchas veces es la única manera en la que unos cuantos pueden sobrevivir? Entonces, yo creo que esto de la corrupción es, primero, obviamente es un problema estructural para mí del propio sistema capitalista. Obviamente que en la periferia dependiente en la que vivimos esto es todavía más agudo, más grave, más grotesco y hasta exagerado, pero al mismo tiempo también es parte de lo que somos. O sea, eso es lo que hoy por hoy representa Occidente y representamos como sociedad, o sea, sociedades corrompidas. Veamos el tema de las vacunas.
sociedades que somos capaces hasta de especular financieramente, haciéndole creer al mundo que vamos a tener semejantes tasas de vacunación y que no, que vamos a tener efectividades de no sé qué niveles, cuando mucho de eso tal vez fue especulación en la bolsa de valores. Y ahora recién estamos viendo la realidad incluso con un nivel muy lento y ritmo muy eh, desesperante de poca vacunación, incluso a nivel de Europa, no se diga en Latinoamérica. Entonces, para cerrar esto, yo en definitiva creo que es una pieza más, es una raya más de la cebra que no queremos admitir, pero que tarde o temprano nos va a dar una buena patada en los dientes. Hay algo que no se ha tocado y no se tocó dentro de este intento de debate del anterior fin de semana, y fue que ninguna candidatura mencionó quizá la irrupción más importante, al menos del siglo XXI, dentro del Ecuador, que fue el paro nacional de octubre del año 2019. Y frente a esto, que ya venía un acumulado justamente de esta crisis económica, social. ¿Qué decir también sobre esto, Fernando, ¿no? Porque es algo que no se lo ha capitalizado, digamos, ni siquiera Pachacuti, que será la política que está ahorita en la contienda. Eso por un lado, y solo para añadir también algo que ha llamado mucho la atención a la gente que trabaja los derechos humanos es la extremada xenofobia que los candidatos están tomando frente a las personas venezolanas, por sobre todo, básicamente, al pensar al migrante básicamente como el ladrón o te damos 24 horas, como decía Isidro Romero, y si no consigues trabajo te votamos. ¿Qué pensar un poco de estas dos situaciones? Bueno, el análisis del fenómeno de octubre de 2019 es muy complejo. Y yo creo que en ese momento se juntaron varias protestas, no una sola. Que, digamos, de manera... eh, y se inició como una protesta campesina, indígena, por un tema concreto, pero se fue expandiendo, fueron subiendo a, digamos, nuevos actores. Creo que hay distintas protestas de distinta naturaleza y de distintas cosas. Creo que al final terminó habiendo incluso una componente neoanarquista. Y cuando hablo de neoanarquismo, quiero dejarles en absoluta claridad que yo personalmente no tengo ningún prejuicio con el anarquismo. De hecho, uno de los últimos cursos que di en Flaxo fue precisamente un curso sobre anarquismo, ¿no? Eh, por si acaso, cuando digo no es para estigmatizar que lo estoy diciendo, sino para caracterizar, ¿no? Eh, eh, y creo que es muy fácil caer en lugares comunes, en estereotipos, en etiquetas ideológicas fáciles para caracterizar lo que ahí pasó. De hecho, yo estoy terminando un largo artículo de análisis sobre eso que estoy ahora comentándolo con colegas de otros países. Espero poder tenerlo en condiciones de ser publicable en pocas semanas más, que además tiene la ventaja que es como un año, un poquito más de distancia que da una cierta perspectiva. Y debo advertirles, no es apologético de nadie, ¿no? Es un bastante crítico de todo el mundo en realidad, ¿no? Pero obviamente que lo que estoy viendo es de que hay varias fisuras, varias quiebres de distintos tipos, ¿no? Que coincidieron en un momento determinado, pero que no necesariamente obedecen una misma lógica. Yo personalmente tiendo a ser muy crítico de la estructura rentista de la sociedad ecuatoriana. Y creo que buena parte de los problemas, o algunos de los problemas de gobernabilidad, de ética, inclusive, tienen que ver con el modelo rentista extractivista, que ha sido nuestro modelo ideal no desde el petróleo, sino desde antes, solo que el petróleo llevó a eso una exacerbación y una culminación enorme, ¿no? Creo que nosotros sí, somos una sociedad dopada de extractivismo, que hemos vivido soñando con ese sueño premoderno que es el país de jauja, sobre la base de un maná que cae, en el caso nuestro no cae del cielo, sino que sale de las entrañas de la tierra, ¿no? Y que toda la construcción institucional nuestra está armada sobre la base de la esperanza de un bien valiosísimo, riquísimo, que como regalo de los dioses cae en nuestras manos y que nos dará la felicidad, la riqueza, la prosperidad sin mucho esfuerzo, sin mucho trabajo, sin mucha creatividad, ¿no? El sueño del rentista, pero no es de ahora. El petróleo nosotros hemos manejado el petróleo como lo hemos manejado porque el sueño del rentista nos ha venido acompañando desde la creación de nuestra sociedad, que fue una sociedad de gente que buscaba el dorado,
que buscaba el gran golpe de suerte que te lleve a la fortuna perpetua para el resto de tu vida, para tus descendientes, ¿no? Obviamente no es una sociedad construida sobre la base del ídolo del trabajo, de la creatividad, de la productividad, sino de encontrar ese gran golpe de suerte, ese gran cofre escondido debajo del vellocino de oro, ¿no? Y luego todo el resto del problema es cómo se reparten las rentas, cómo se reparte el maná. Y creo que el problema parte de eso, de que nosotros a nuestra población le hemos vendido ese mismo modelo rentista extractivista. Y yo creo que estamos cuajados de eso de capitán Apache, desde los sectores empresariales hasta los sectores populares, ¿no? Pero eso es un largo análisis y es solo un punto de partida al que quiero referirme. Nosotros, estoy muy de acuerdo con lo que dice John, o sea, nosotros estamos eludiendo siempre los problemas de fondo, siempre ir a la raíz, ¿no? En lo de la corrupción también. Las raíces de la corrupción son profundamente ancestrales, están en nuestro ser mismo nacional. La corrupción no es una enfermedad que nosotros tengamos, nosotros somos la corrupción. O lo que llamamos corrupción es nuestro ethos normal, ¿no? Veamos cómo nos conducimos en la vida diaria, ¿no? El huevo de la serpiente está allí. Hay que ver, por ejemplo, cómo era en la época que llamamos colonial de este país. Las prácticas eran exactamente las mismas. Exactamente las mismas, ¿no? Pero, como digo, uno de los graves problemas que tenemos como sociedad nacional es eso de que la sistemática negativa, perdón, la sistemática ceguera deliberada para no ir a la raíz, a la radicalidad de nuestros problemas, ¿no es cierto? Para ir a la radicalidad del origen y de las cosas de las que nos quejamos. A veces yo no sé si lo hacemos de buena fe, si realmente nos molesta ser así, si realmente creemos que la corrupción es mala, si realmente creemos que la desigualdad es mala, si realmente creemos que la politiquería es mala o que la demagogia es mala. ¿Seremos sinceros, me pregunto yo, que realmente estamos en eso? Yo creo que son preguntas abiertas que yo quisiera que algún día podamos debatir, no en unos pseudos debates políticos, sino en seriedad de nuestros diálogos como sociedad. Muchas gracias, Fernando. Y estamos conectados a través de Facebook Live y ahí nos pueden ver y pueden interactuar con nosotros. Estamos queremos leer un mensaje de alguien que nos escribió: existe una campaña electoral muy agresiva, al ritmo que se dice que si gana el candidato de izquierda, el país se volverá como los países donde el socialismo es aplicado, y que si gana la derecha se volverá un TLC o medidas liberales. Saludos. Podemos observar que cómo existen varias campañas, ¿no? Y esto se ve exacerbado, ¿no?, por las redes sociales, y cómo existe una polarización mucho más grande en la opinión pública. ¿Cuál es su lectura sobre esto, John? ¿Qué ve usted en las redes sociales, en las campañas donde existe el ataque y donde existe la polarización de las opiniones, ¿no? Muy bien. Bueno, antes de responder muy rápidamente, quisiera complementar lo que ha dicho Fernando, planteándonos la cuestión de que, si entramos en esa discusión más profunda, tendríamos que incluso plantearnos la noción misma de la naturaleza humana, ¿no? Es decir, hasta qué punto podemos adjudicarle al ser humano una naturaleza dentro de la cual la corrupción y una serie de otras cosas que entre comillas llamamos males están ya ahí, ¿no? O sea, ya sería una discusión súper profunda, que obviamente ya involucraría incluso una posición filosófica e ideológica, ¿no? Yo todavía soy partidario de ciertas nociones de materialismo en las que aún creemos que la construcción del individuo es mucho más social que desde un ente abstracto permanente, ¿no? O sea, sin decir que esa sea la visión que domine o no, pero lo que digo es que ese tipo de discusiones, por ejemplo, en nuestro medio casi no tienen cabida, porque estamos más preocupados de discutir cómo un candidato se viste de viuda en TikTok. Y ahí voy a entrar justamente al tema de la pregunta, y es que yo no sé, o sea, primero tenía que explicarme cuál es el candidato de izquierda y cuál es el de derecha, o sea, porque yo he escuchado propuestas bien, entre comillas, de derecha,
en boca de los que se esperaría estén en la izquierda y también viceversa. O sea, candidatos que se esperaba que sean de izquierda, que empiezan a hablar sobre el TLC, por ejemplo, y con Estados Unidos y cosas de ese estilo, o candidatos de derecha que empiezan a hablar de reducir impuestos, subsidios, etcétera. Entonces, yo creo, y esto pasa con casi todas las candidaturas, no pasa con una o dos, ¿no? O sea, pasa con todas. Entonces, yo lo que creo es que la polarización no se está dando en torno a posturas realmente ideológicas, sustentadas en una visión hasta filosófica profunda, no. O sea, esto se está basando en función de la figura, la expectativa, la creencia y por último la afinidad del momento. O sea, porque las redes sociales son eso, es decir, las redes sociales al último están jugando con lo más básico de nuestras emociones. Y esto lo saben muy bien quienes manejan estos temas. O sea, es simplemente emocional. O sea, cómo yo puedo, a través de apelar a una u otra emoción, jalar a la gente hacia el discurso de uno u otro candidato. Ahí ustedes pueden ver el quechuchismo de Guillermo Lasso, por ejemplo. O sea, es completamente emocional. Y ni siquiera creo que le salía del alma, porque era bien, bien forzado, pero al punto al que voy es ese. O sea, lo que estoy viendo en redes sociales es lo que son. O sea, las redes sociales son eso. Es un montón de emociones que empiezan a buscar quién ratifica sus prejuicios, porque en muchos casos es eso. Entonces, en redes sociales que encontramos un montón de gente que está buscando ese candidato o esa figura que en cierta manera personifique sus idearios, sus dogmas, sus creencias, y hacia allá se va la gente. Entonces, no es que estamos viendo a las personas analizando, discutiendo planes de gobierno, aprovechando que hay más información en Internet, no, nada de eso. Y los candidatos están fracasando totalmente en ese camino, me parece, porque de hecho todo se ve forzado. O sea, fue bien interesante ver lo que pasó con Álvaro Noboa, por decirles. ¿Qué pasó con Álvaro Noboa? Él es un meme viviente. Él no necesitó casi hacer un esfuerzo para pegar en las redes sociales. Y creo que eso asustó a las demás candidaturas, ¿no? Que hasta cierto punto, digamos que se forzó a que no participe, más allá de los temas formales. Entonces, para cerrar esto, tomemos en cuenta que el mismo Donald Trump, como bien señala Fernando, llegó a la presidencia de Estados Unidos a través de memes, redes sociales, y como siempre llegamos tarde a esta tendencia, ¿no? Y eso me preocupa porque ¿quién tiene el poder en un mundo en donde las emociones están buscando quién les confirme sus dogmas? Es obviamente quien conoce el mecanismo que está detrás, quien lo diseña, y eso obviamente lleva a pensarnos incluso que, bueno, aquí hay unas estructuras de poder que están mucho más allá de nuestro alcance, pero que tarde o temprano van a estar guiando nuestras libres decisiones, incluso de a quién darle un me gusta y cosas así, ¿no? Por supuesto. Fernando, también tenemos dos preguntas concretas. Ningún candidato o candidata abordó el tema de la descentralización. En ese sentido, también nos interesa saber no solamente la descentralización como descentralización, sino uniendo a lo que ha pasado con la pandemia, nos damos cuenta que las infraestructuras de salud, educación, el tema vial son prioridad. Lamentablemente, los candidatos en su gran mayoría no hablaron de políticas públicas, hablaron de propuestas, hablaron de ideas, pero no hablaron de programas, proyectos, políticas públicas, peor, de presupuestos reales para ellas. Además de eso, uniéndolo, nadie habla y si hablan es muy complejo entender lo de la seguridad social en un país donde se ha demostrado que sin este espacio, sea malo o bueno, habría mucho menos atención en el tema de pandemia y en las otras enfermedades catastróficas donde tiene un papel relevante. Bueno, sí, Cristina, tal vez en el foro, en ese evento, que también entre paréntesis para cumplir una formalidad, ¿eh? No tiene ningún otro sentido, porque debate no es, y el tiempo que se les da a los candidatos para decir algo hace a priori imposible que nadie pueda formular un programa coherente, ¿no? O sea, de nuevo, es como los buenos modales, hay que cumplir con esta especie de pseudo-democracia y ya, ¿no? Pues forma parte de nuestra hipocresía nacional, ¿no? Pero si uno lee los programas, y de nuevo haciendo el heroico supuesto de que quieren decir algo que quieren realmente decir los candidatos, ¿no? Ahí sí se habla de eso en muchos programas. Como digo, no he terminado de estudiar todos, pero en varios de ellos aparece el tema, ¿no? Pero aparece de nuevo de una manera formal. O sea, más o menos todos dicen lo mismo,
todos dicen que es buena la descentralización. El candidato de Pachacútec tiene una visión un poco más radical, diferente a los demás, mucho más radical, porque él apunta a una cosa que, y no estoy poniéndome la camiseta de Pachacútec ni mucho menos, pero hay una cosa muy interesante en lo que él dice, que es la búsqueda de un tercer camino que no sea ni el mercado ni el Estado, ¿sí? Podríamos hablar una especie de socialismo comunitarista, que se esboza ahí, es bien interesante, porque yo creo que tanto los modelos estatistas como los modelos de libre mercado están en crisis muy compleja hoy en día, ¿no? Entonces, no me parece mal que haya por lo menos un esbozo, un intento de, de pensar otra cosa, ¿no? Por precario que sea lo que se dice, pero es original en ese sentido, ¿no? Pero ahí, a mí me parece muy importante una cosa. En este país, como casi todo, el tema de la descentralización ha sido un fraude patronal, ¿sí? ¿Qué ha sido la descentralización en la medida en que se ha querido implementar, ¿no? Que no ha sido simplemente una proclama más. Y básicamente ha sido la entrega de recursos estatales a las élites locales para que consoliden su poder cacical sobre la población. Cuando uno descentraliza en un sistema feudal, lo que está haciendo es no le está dando poder al pueblo, está dando poder al cacique, al conde, al duque, al notable, a la persona, al patriarca del lugar, ¿no? A los grandes señores o señoras de la zona, ¿no? La descentralización sin democratización, sin un cambio social radical, no significa sino una redistribución del poder desde el Estado central a las élites locales. Por ejemplo, si ustedes ven la lucha histórica de Guayaquil a favor de la descentralización, ¿no es cierto? No es sino la lucha de las élites empresariales guayaquileñas por coger un pedazo de poder mayor a costa del Estado central o del resto del país, ¿no? Para consolidar su dominio de clase, ¿no? Entonces es un fraude. Así planteado es un fraude, ¿no? Como es un fraude el centralismo, que es una figura también ficticia creada para polemizar en la lucha de las élites locales, de los cacicazgos, en contra del Estado central que intentó la revolución nacionalista de los años 70 crear alguna vez en la vida, ¿no? Así que esa sería mi posición, tal vez un poquito cínica y amarga, pero que pienso eso, ¿sí? John, sin duda, al parecer a veces se pensaba que no eran solo 16 candidatos y candidata, sino un gran presente ha sido Correa, ¿no? Correa como el ex presidente de la República. Y esto retomando un poco de lo que vendría a ser para el nuevo gobierno y la nueva administración que llegaría a ganar. Porque en su inicio, digamos, pues Lenín Moreno, luego de deslindarse del partido y del proceso de la Revolución Ciudadana, básicamente lo que hizo es decir que recibió un país endeudado, sin dinero en las arcas, y que ha tratado justamente de hacer estos tratados de libre comercio y demás, justamente para poder ajustar ese déficit. Sin embargo, ahora tal vez si es que llegaría un grupo, como se autodenominan de izquierda, quizá digan que van a recibir un país desfascado, quizá del neoliberalismo, o quizá la derecha que no mencione tan arraigadamente eso en su discurso. ¿Cómo mirar estos procesos políticos también que ya vienen de larga data, ¿no? Cómo ponerlo en la escena también para la administración que sea la que vaya a ganar y la que va a regir este país desde el 24 de mayo del 2021. Bueno, yo quisiera tocar dos puntos, ¿no? El político y el económico. Muy rápido el punto político. Es bien interesante ver cómo a este país le encanta tener sus grandes ausentes. O sea, siempre estamos pensando en ese redentor, en ese Mesías, que así cuando estuvo en el ejercicio de la administración pública fue capaz en su época de cerrar universidades, pensemos de las Ibarra, o en sus versiones más contemporáneas, no todos los escándalos de corrupción de Abdalá, Correa y toda la serie de historia que incluso algunos escribimos hasta libros enteros, todo lo problemático que fue la Revolución Ciudadana.
Sin embargo, siempre esa esperanza del Mesías, ¿no? De esta figura carismática, traicionada, en el exilio y que esperamos que algún día vuelva para sacarnos del pozo, que tal vez fue parte de los que cavaron el pozo, pero de eso nos olvidamos. Entonces yo creo que eso es bien interesante, o sea, ya más allá de la figura individual de Correa, es bien interesante ese fenómeno político que siempre es capitalizado, ¿no? De alguna u otra forma. No me sorprendería que de aquí a algunos años escuchemos otra vez las canciones de José Luis Perales, pero en vez de verle a Abdalá con camisa, sea Correa o no sé quién. O sea, no me sorprendería. Y es porque esa dinámica bien peculiar de esperar el milagro, sea el milagro del petróleo, sea el milagro de la minería, sea el milagro del Redentor, está siempre ahí, ¿no? No sé si incluso tengas un aspecto religioso de por medio, no lo sé, ¿no? Pero bueno, eso en cuanto al lado más político que quiero destacar porque siempre me llama la atención, para bajarle un poco, desmitificar un poco esta idea, ¿no? De que esta es una traición y las otras anteriores también, o sea, es una sociedad de traiciones. Y ahora yendo ya a la parte más económica, y es la que a mí más me preocupa, es que más allá de los discursos, más allá de los programas, cualquier gobierno que entre va a entrar con una deuda ya gastada de 4.000 millones de dólares contraída con el Fondo Monetario Internacional y más, o sea, porque todavía estamos esperando que llegue un poco más de dinero, más o menos 2.500 millones que tienen que llegar en este y próximo año más o menos. Entonces, no es tan fácil quitarse de encima la carga de una deuda ya gastada con un organismo multilateral que está entrando al país bajo el argumento de que, bueno, estamos en una crisis mundial y los países necesitan apoyo, entonces hemos venido a responder al apoyo que pidieron. Entonces resulta ser que ya les dimos 4.000 millones de dólares y ahora van a hacerse para atrás en el programa. Entonces ya no es tan sencillo porque ahora ya hay intereses reales, concretos, para que el propio Fondo Monetario de una u otra manera desee que el programa siga. O sea, con ajustes hay intereses concretos, no es como en programas anteriores. En programas anteriores la cantidad que dejó el Fondo Monetario era mínima. Ahora estamos hablando de los programas, el programa más grande que se le ha dado de financiamiento al Ecuador y con miras no solamente a los recursos, con miras incluso más de carácter global. Pensemos que es lo que están firmando en estos momentos el gobierno de Moreno. Por ejemplo, este acuerdo para reemplazar deuda china con deuda norteamericana, con el pretexto de que, bueno, estamos bajando las tasas de interés y demás, pero ya vienen los condicionamientos que son ya de carácter medio hasta medio raro, o sea, bueno, raro entre comillas, o sea, más geopolíticos. O sea, Estados Unidos diciendo, bueno, les vamos a dar el recurso para que cambien deuda cara por deuda barata, pero a cambio no dejen que China entre en las telecomunicaciones. Y obviamente eso significa darle el espacio y el mercado a Estados Unidos para, por ejemplo, la entrada del 5G. Entonces, más, esto ya son temas mucho más grandes que rebasan a cualquier candidato, o sea, y son cosas que no se quieren discutir. ¿En dónde está situado el Ecuador en estos momentos ante las grandes luchas de las grandes potencias mundiales? ¿Y qué es lo que vamos a poder hacer? Y eso sin contar las potencias del narcotráfico y la delincuencia organizada con las cuales yo no creo que haya gobierno que vaya a poder hacer algo, al menos, a menos que se piensen en reformas ya más profundas de carácter incluso de replanteárselo todo, o sea, replantearse hasta la civilización, creo yo. Pero como eso no va a pasar, eh, yo personalmente creo que estamos a la deriva esperando a que, bueno, el nuevo candidato eh, haga alguna cosa, plantee alguna reforma, pero luego nos va a llevar, siento penosamente que por todo lo que desperdiciamos, toda esa década que perdimos, ahora la marea nos va a llevar hacia donde, bueno, Dios quiera, y eso que soy ateo, ¿no? Pero creo que ese es nuestro futuro inmediato. Completamente. Y en eso queríamos nosotros y nosotras pedirles un mensaje final en base a la idea del voto informado. Nosotros desde Sin Etiquetas queremos que los jóvenes, quienes nos escuchan por lo general, pero también todas las personas que nos están escuchando por la 96.1, nuestros compañeros y amigos migrantes y las personas que están fuera de la SUAY, sepan qué es lo que opinamos y hacia dónde debemos direccionar nuestro voto informado. Entonces, su mensaje final, Fernando, comenzamos con usted. Bueno, es muy difícil resumirlo. Y es muy fácil decir, lean los programas, escuchen los debates, que realmente la verdadera información va a ser muy difícil encontrarla ahí. Pero yo creo que por lo menos deberíamos tratar de realizar una conversación nacional en los ámbitos en que nos movemos, si es posible en las redes, pero tratando de frenar un ratito, ¿no? O sea, antes de reaccionar, respirar, contar hasta 10
y escuchar, ¿no? Y entonces responder. Pero yo lo veo muy difícil en las actuales condiciones, porque además no nos dan información, porque además lo que se dice en las campañas, tal vez no sabemos qué relación real tiene con lo que piensan hacer, con lo que pueden hacer. John ha señalado los condicionamientos que va a implicar lo del el programa del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué márgenes de libertad va a tener el que quiera o la que quiera, si fuera Jimena Peña, que, que sea elegida, ¿no es cierto?, para hacer lo que a bien tenga, ¿no? Porque además estamos con grados de libertad como país muy bajos, ¿no? Tremendamente bajos, ¿no? Y en ese sentido hay que tener mucha sensatez y mucha racionalidad en entender los enormes límites que tenemos, ¿sí? Así que yo quisiera, o sea, ojalá pudiéramos tener serenidad para discutir y tratar de no dejarnos engañar por vendedores de aceite de culebra. El problema es que no sé quién no es vendedor de aceite de culebra en el mundo contemporáneo, ¿no? Eh, no soy muy optimista de que lo podamos hacer esta vuelta, pero tal vez podemos ir creando las condiciones para que en un futuro sí podamos realizar estas discusiones, esos debates con sentido y con significado. Pero primero es, por favor, tratemos de no dejarnos envolver en, en la locura de la comunicación conspiranoica, taumatúrgica, milagrera, lo que decía John, ¿no es cierto?, de esta cosa semi-religiosa, ¿no? Y pensar en lo que nos están diciendo, ¿no? O sea, porque básicamente tengo la sensación de que todos nos quieren envolver en cuentos, ¿no? Gracias, Fernando. John, adelante. Gracias. Bueno, me parece injusto a una población que está sufriendo una pandemia, personas que han perdido familiares o incluso se han enfermado ellos mismos y han quedado con secuelas. Obviamente los muertos no pueden votar, entonces a ellos los excluimos de esto. Pero en general, con una situación de pandemia, con una crisis económica, la peor. O sea, esto ya rebasó el 99 hace rato, o sea, hace rato. Y va a rebasar incluso en términos temporales. O sea, esto no va a ser de un año o dos, esto va a durar años. No me atrevo a dar un número, pero he visto estimaciones tranquilamente de 3, 4 años para la región. No quiero imaginarme para el Ecuador. Entonces, ¿qué pedirle a la gente así? O sea, al menos a mí me daría hasta un poco de, o sea, no sé, o sea, ¿qué le puedo decir a la gente? Decir, tómese el tiempo y lea los planes de gobierno para que vean que no hay mucho que sacar. Póngase a escuchar 3 horas de debate, que no fue debate, y para colmo de males, un candidato hasta se pone a saludar, a mandar saludos. Imagino que era la primera vez en cámara, ¿no? No tengo idea, o sea, dijo, estoy en televisión nacional, aprovecho. O sea, una situación tan dura, o sea, una crisis económica y humana tan drástica, no sé, o sea, francamente lo que yo diría es más bien cuiden la salud, o sea, es más importante, al menos para mí en este momento, para mucha gente, cuidar la salud. O sea, yo creo que es incluso un despropósito cómo se está convocando elecciones en este momento. O sea, ¿cómo se está convocando elecciones? En la mitad de una nueva cepa que parece ser incluso más mortal del coronavirus. Luego de más de 40.000 muertes en exceso, con hospitales saturados e incluso con polémicas en la administración de las vacunas, que últimamente están sonando, de que por ahí las vacunas no están llegando donde tienen que llegar. O sea, yo creo que tal vez lo que se le puede decir a la gente es que, bueno, en esta ocasión, en la que les han saturado con 16 candidatos y ni siquiera sabíamos cuántos mismos van a ser, en esta ocasión en donde ni siquiera se han terminado de imprimir las papeletas, sobre todo para parlamentarios andinos, tal vez es momento de ya expresar el rechazo al sistema. O sea, al menos en esta ocasión, si creen que van a tener la posibilidad en medio de tanto caos de enterarse qué candidato es afín a sus ideas, bueno, chévere, pero si no, yo al menos creo que es la oportunidad más bien de que en esta elección se escuche ese sentimiento que hubo en octubre. O sea, la gente, y eso lo puedo decir por fe propia y por los que conozco, familiares que incluso se han enfermado, que la gente está harta. Estamos hartos. Y estamos hartos de que las élites hagan lo que les dé la gana, incluso con la vida de la gente.
Entonces, tal vez estas elecciones son el espacio que tendremos para de alguna manera expresar ese hartazgo, para prepararnos ante el gobierno que venga y que tenga que aplicar las medidas de ajuste, ¿no? Por lo menos sabrá que no va a poder aplicarlas con cualquier facilidad si entra con una deslegitimación enorme ya desde el inicio, ¿no? Caso contrario, no sé qué más decirle a la gente. Muchas gracias, John. Muchas gracias, Fernando. Ha sido muy bueno tenerles hoy en nuestro primer segmento